Hola amigos, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, victorioso y resucitado de la muerte. Bienvenidos a esta reflexión en el tercer domingo de la Pascua. Hoy con este formato, las circunstancias obligan, unos fallos técnicos en mi equipo de informática y en mi programa de edición de vídeo me impiden hacerlo como toda la semana, pero bueno, tenemos otras opciones, así que hoy nos adaptaremos con este formato. Hoy nos encontramos con un texto bastante denso, a la vez que original, del Evangelio de San Juan. El autor había despedido ya su Evangelio en 20, 30 y 31. Este capítulo 21 se añade, por tanto, cuando la obra ya está cerrada. Sin embargo, parece posible que sea del mismo redactor o de alguien muy cercano a él que también ha participado en la construcción de todo el Evangelio. Lo primero que llama la atención es que en el cuarto Evangelio los discípulos no salen de Jerusalén tras la muerte de Jesús. No los convoca a Jesús en otro lugar, y Jesús solo se aparece ante ellos el domingo de Pascua y el siguiente, dando por cerradas ya las apariciones. Sin embargo, aquí encontramos una nueva aparición. Además, es en Galilea, junto al lago, en la playa. Este es el primer elemento de la narración. El segundo lo conforma el relato de la pesca milagrosa. Debemos recordar que el Evangelio de San Juan es tardío, entrado el siglo II, y que su autor conoce los evangelios anteriores. Así, esta narración está recogida en Lucas 5, 1-11, como uno de los milagros de Jesús en Galilea, o sea, en vida, antes de su pasión y muerte en Jerusalén. Juan ha tomado el relato de Lucas y lo ha incorporado a una nueva aparición de Jesús en Galilea. El tercer elemento del texto que vemos hoy es el almuerzo eucarístico en la playa. Estos tres elementos forman una unidad, pero hay un cuarto elemento como añadido, y es el diálogo con Pedro en el que Jesús le rescata para su seguimiento. La aparición tiene en común con las acontecidas a María Magdalena o a los discípulos de Emaús que Jesús no es reconocido en un primer momento. Se dirige a los discípulos, habla con ellos y les manda volver a echar las redes tras una noche sin recompensa a su trabajo. Solo después que han recogido la enorme redada, el discípulo amado es quien le reconoce. Es el más amado quien se da cuenta de la presencia y de la identidad de Jesús. El amor que nos vuelca a Jesús es el que nos capacita para reconocerle en nuestra vida. El autor juega un poco con el asunto del reconocimiento y el no reconocimiento, pues incluso cuando ya todos han reconocido a Jesús, hablan y almuerzan con él sin sacar el tema, sin hacerlo explícito, y el evangelista lo justifica diciendo: ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. La comida en la playa es un banquete eucarístico, servido por Jesús resucitado, y resulta un elemento común a la aparición de Jesús a los de Emaús en el tercer evangelio. Jesús sirve el pan, Jesús resucitado sirve la Eucaristía. La Eucaristía se convierte así, como memorial de la última cena, en la señal de identidad del cristiano. Solo quien come con Jesús resucitado, quien recibe a Jesús resucitado en él, puede ser reconocido como discípulo por Jesús y por los demás hermanos. Por otra parte, es Jesús el que da el sentido a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo. Quizás no se trate de rentabilidad económica, pero sí de que hagamos lo que hagamos,
si lo hacemos sin Jesús, no nos alimenta, no nos hace felices, no nos aprovecha. Por el contrario, cuando lo que hacemos, lo que vivimos y pensamos, lo hacemos contando con Jesús, nos resulta más abundante, gratificante, amoroso y provechoso. Jesús es nuestra salvación, el motivo de todo lo bueno que sucede en nuestra vida, y sin Él no podemos nada. Él, resucitado, siempre está dispuesto a acompañarnos, a venir con nosotros. Solo es necesario que nosotros se lo permitamos. Si los discípulos se hubieran negado a volver a echar las redes, se lo habrían perdido todo, y nada de lo que sucedió habría pasado. Por último, el evangelista le da a la aparición de Jesús un sentido más: la recuperación de Pedro. El comienzo del versículo 15 sirve para cambiar de tema, para incorporar un diálogo inconexo con la escena anterior. Jesús va directo a recuperar a Pedro, al que había perdido en casa de Anás cuando le negó 3 veces. El evangelista entiende que el seguimiento de Pedro había acabado en ese momento. A las 3 negaciones corresponden las 3 confesiones de que ama a Jesús y el encargo de apacentar sus ovejas, corderos. La palabra sígueme expresa que Pedro ha necesitado de otra nueva llamada del Maestro para continuar en su seguimiento. Ahora las negaciones pierden su vigencia y la misericordia de Jesús, junto con las 3 confesiones de Pedro, le restituye todo lo que Jesús le había dado y que había perdido al negarlo la noche de su pasión. Pues que la liturgia de hoy cale en nuestro corazón para que nunca abandonemos al Señor, nunca le neguemos, pero también para saber que Él siempre viene a rescatarnos y también para saber que contando con Él en nuestra vida es muy diferente que si nos negamos a su acción, que si nos negamos a su presencia. Con Jesús hubo pescado, sin Jesús no hubo pescado. Jesús resucitado en nuestra vida está para hacernos gozosos y felices, sin esperar al cielo, comenzando ya aquí en nuestra vida temporal. Os deseo un feliz domingo de Pascua y una buena semana. Espero que volvamos a podernos encontrar aquí el domingo siguiente en Seculorum. Muchas gracias, amigos, y hasta entonces, si Dios quiere.